Hola chicos, en el video pasado vimos un modelo de crecimiento poblacional que dividía a la población en grupos de edades. Esto nos permitía saber cuántas personas de cierto grupo de edad habría en el futuro, o al menos decir una tendencia que tenía la población. Sin embargo, si quisiéramos saber cuántos niños habrá en tu familia en los próximos 10 años, ese modelo no nos sirve. Si necesitamos un modelo más micro que nos permita hacer esta predicción. En este modelo hablaremos de planificación familiar. En la actualidad, muchas parejas practican la planificación familiar justamente intentando contestar esta pregunta: ¿sí? ¿Cuántos hijos tendrán dentro de 10 años? Sin embargo, veremos que no es tan sencillo contestar a esta pregunta con mucha certeza. ¿Sí? De hecho, muchas parejas que quisieran no tener hijos acabarán teniéndolos. Esto aún usando los métodos anticonceptivos actuales. En este caso, nuestro modelo va a tener como unidad una pareja, ¿sí? En vez de considerar a toda la población, solamente vamos a considerar una pareja que tiene una vida sexual activa. Y es por esto que no podemos usar las mismas ideas que usamos en los modelos de población anteriores, donde ocupábamos las tasas de natalidad o mortalidad como parte del modelo. Esto es porque ese supuesto de usar una tasa de natalidad en particular solamente aplica cuando tenemos poblaciones más o menos grandes y entonces en promedio se comportan de esa manera. Pero dado que en este caso es una pareja nada más en la que nos estamos fijando, entonces no tendría mucho sentido considerar ese tipo de tasas. En su lugar vamos a ocupar algunas estimaciones sobre la fertilidad biológica y la información que conocemos acerca de los anticonceptivos. Por esto es que este modelo va a ser un modelo estocástico, ¿sí? Y vamos a calcular las probabilidades de las distintas posibles salidas del modelo, los valores promedio y las desviaciones de esos valores. Para empezar, vamos a considerar que para cada pareja existe una constante P que los demógrafos llaman fecundabilidad, que es justamente la probabilidad de que esa pareja tenga una concepción durante la duración del mes, y además estamos suponiendo que esa probabilidad es constante. Esto no es del todo realista. En general esa probabilidad podría variar dependiendo, por ejemplo, la época del año o cómo vaya avanzando la edad de las personas, etcétera. De hecho, se sabe que hay como muchas más concepciones en invierno, ¿sí? Entonces, este supuesto no es, si bien del todo realista, podemos suponer que sí es constante porque es conveniente, facilita mucho el modelo y no es tan lejano a la verdad. Realmente esa probabilidad no cambia demasiado. Esta probabilidad depende de muchos factores, ¿no? Puede ser la edad de los miembros de la pareja, su estado biológico, la frecuencia con la que tienen relaciones sexuales, si usan o no usan anticonceptivos, etcétera. Sin embargo, en promedio para una pareja sana y que no usa anticonceptivos, esta probabilidad puede ser tan grande como 0.3, o en parejas más viejas o menos fértiles, pero aún fértiles, esta puede ser tan pequeña como 0.001. La noción de que los anticonceptivos previenen siempre los embarazos es bastante lejana a la verdad. De hecho, todos los anticonceptivos tienen una cierta tasa de error, ¿sí? Y aún así hay algunos métodos que son mejores que otros, pero todos en general tienen una pequeña tasa de error. La manera en la que matemáticamente vamos a incluir la idea del uso de un anticonceptivo eh, parte de un refinamiento del concepto de fecundabilidad. Si vamos a definir la
fecundabilidad natural F como la probabilidad de que una pareja tenga un embarazo en algún mes sin usar un anticonceptivo. Para la mayoría de las parejas que están en una edad reproductiva y no son completamente infértiles en general, esa F va a estar en un rango entre 0.1 y 0.3. Y un anticonceptivo puede pensarse como algo que está anulando una cierta fracción de la fecundabilidad natural. Esto quiere decir que si el anticonceptivo está anulando una cierta fracción E de la fecundabilidad natural, entonces la fracción no anulada sería la fecundabilidad real de la pareja, ¿sí? Es decir, la fecundabilidad real sería justamente la fecundabilidad natural menos la fracción que anula el anticonceptivo de esa fecundabilidad natural. O lo que es lo mismo, nada más factorizando, 1 menos C por F. Y de hecho, este numerito, 1 menos C, se puede considerar o puede pensarse que es justamente la probabilidad de que el anticonceptivo falle. Observemos que el valor de E es un número entre 0 y 1, ¿no? Y usualmente se expresa en porcentaje, ¿no? Por ejemplo, decir que un anticonceptivo es 70% efectivo, eso significaría que la E vale 0.7. Y si bien usualmente se nos dice que los anticonceptivos tienen una tasa muy alta de efectividad, ¿sí? Realmente esto es un poquito sesgado, en el sentido de que usualmente cuando se habla de la efectividad de un anticonceptivo, se considera que se ocupa bien, ¿sí? Y es muy común que además de que haya ciertas fallas técnicas del método, también haya poco cuidado o un mal uso de los anticonceptivos, y esto ocasiona que esa efectividad disminuya. Por lo que en general, sin importar cuál sea el método anticonceptivo que se ocupe, esa tasa no llega a 1. ¿Sí? Siempre puede haber algún pequeño error que disminuya en promedio esa efectividad del anticonceptivo. Y esto implica, a su vez, de que hay hay una cierta incertidumbre sobre qué tanto va a funcionar o no el anticonceptivo. Pero qué tan grave sería esta incertidumbre. De hecho, pues casi todo en la vida está lleno de incertidumbre. Sí, y en general uno la puede llevar bien como basándose en los comportamientos promedio que tienen las cosas. Entonces, para justamente poder calcular estos comportamientos promedio, primero necesitamos una fórmula que nos diga el tiempo que va a pasar antes de que exista un embarazo. Entonces, si nos fijamos, la probabilidad de que en un mes haya un embarazo es P, y por consiguiente la probabilidad de que no haya embarazo sería 1 menos P. Y entonces, por la regla del producto de eventos independientes, tendríamos que la probabilidad de que no haya un embarazo en K menos un meses consecutivos y luego en el Késimo mes ocurre el embarazo, sería justamente 1 menos P a la K menos 1, es decir, durante K menos un meses consecutivos no hubo embarazo y luego hay un embarazo. Y entonces podemos definir una variable aleatoria que sea justamente el tiempo de espera hasta que haya un embarazo,
¿sí? Y tendríamos que esa variable W, que la probabilidad de que W sea igual a K sería justamente 1 menos P a la K menos 1 por P, ¿sí? Esta variable W lo que nos ayuda es a medir el tiempo de espera antes del primer embarazo.